Marichigüeu. 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 Mari Mari Compuche Inchin Chipucuchañuque Piñain Inchin Santiago Guarrea Mulen. Somos Chipucuchañuque y vivimos en Santiago. Hacemos música fusión rock. Rescatamos nuestras raíces de música histórica ancestral. Le damos la bienvenida ahora a una banda de rock mapuche. Ellos son de Santiago, se llaman Pucuchiñuque, quienes a través de su música buscan transmitir su requiduán y sus vivencias. Así que los vamos a dejar un poco probando su instrumento, así que después van a estar tocando los chicos de la banda. Chaltumay. Nuestra música va dirigida más que nada a jóvenes porque como mezclamos, hacemos mezcla de hip hop, un punk, entonces va a llegar, netamente llega a la gente joven y a ellos les queremos dar ese mensaje de que hay que organizarse, de que no importa si el hombre es punk, si es thrasher, si el mapuche es gótico, si el mapuche es hip hop, el rapero. Sobre todo en Santiago viven la mayoría de la población mapuche y la mayoría de la población no está en su tierra, por lo tanto todos los que estamos acá somos descendientes de esa realidad, los que la encontramos desde fuera y los que son hijos directos de la realidad en el fondo del exilio que nosotros le llamamos en las ciudades, porque el pueblo mapuche nunca vivió en ciudades, esa no era una manera de vivir, esa la trajo el hombre occidental, pero nosotros ya nacimos en eso y desde ahí nace la música también. La gente queda así como impresionada porque de repente la letra de nosotros es como muy dura, muy cruda. Hay gente que no sabe la realidad mapuche y se asombra de saber, pues igual de donde somos jóvenes, igual quedan así como sorprendidos. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. Vamos hermano, levántate, sigue tu dignidad. La luz de la tierra nuestra herencia te pide que no retrocedas. Te parece con mucho lo que no tiene tiempo de caer. Nuestra historia es la continuación, nos lleva a la victoria. Escuchaba con mucha intensidad. Que nuestra fe se levantará hasta que nos empuja y nos lleva a la victoria. Hay gente que dice que la música que hacemos nosotros es buena porque como que llega al corazón y te hace saltar toda la cuestión, pues uno se emociona y cuando los peñas ya saltan, no sé, o vacilan caleta la música, igual eso es lo que tiene el grupo. Ahora se levanten, que nuestros hagan esta batalla, mi corazón estalla, haciendo el hijo de su cruz, la lucha sigue estando por la tierra que los hombres robaron, matando a muchos de sus destrozados por la sangre que ellos derramaron, tu amado en esta lucha, sigue hacia adelante y no te detengas. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des ni un paso atrás. La tierra te pide que no des. Ya como que igual podemos decir que movemos más allá. Y las marchas que hemos ido ya la gente ya conoce nuestras líricas, ya sabe que hay represión, que hay presos políticos. Y eso es más que nada repercute en su día a día porque ya no
eso, ya saben que hay un pueblo en represión y que ellos ahí sentados viendo tele, a lo mejor ya están cambiando esa manera de pensar y ya ahora quieren salir a actuar. Hoy día existen muchas agrupaciones que yo las distingo al nivel del movimiento social mapuche, que se refiere a todas las expresiones que hoy día son las más públicas, como los mismos chicos que hacen hip hop, como los artistas mapuches en general, como los agentes políticos mapuches, como los dirigentes de organizaciones, en general que también tienen procesos de reconstrucción de la identidad y de búsqueda. Y por el otro lado está lo que es el pueblo que aún persiste, que está vivo, que es el pueblo mapuche en su visión ancestral de las cosas, con su kimun, con su raquisuam, con el vínculo que se puede establecer con la biodiversidad de vida que es el Ipsuy Moyen, y quienes, por cierto, también han sufrido estos procesos, pero en un sentido distinto. El movimiento social tiene muy presente esto de, por ejemplo, agarremos las herramientas, los instrumentos que tienen los wincas, los no mapuches, para nosotros poder dar la batalla ahí. Perfecto, solo avanzada. Pero el Ruf Mapuche Kimun tiene una forma de hacer las cosas que responde a un orden en términos espirituales, se puede decir. Y lo espiritual va muy ligado al conocimiento. El Mapudungun es una de las herramientas que tenemos como conocimiento. No obstante, el movimiento social no ha sido capaz de, aquí en el Gulumapo, en Chile, uno, pensar y plantearse y asumir la vigencia política a partir de la organización filosófica ancestral. Y otro, el privilegiar la importancia del Mapudungun como herramienta respecto a cualquier otra herramienta que uno pueda tener en el mundo. Mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. De quien manda en nuestro pueblo jamás te apropiarás. Con esta canción, con tu mala imitación, sin fundamentación, a nuestra visión y nuestra posición, a todos los guerreros en acción, o volveremos a aguantar una nueva usurpación. Nuestro grupo de Huachequecheña y Trabún, nosotros hacemos música fusión mapuche, fusionamos estilos que están pegando como el hip hop, reggae, ragamuffin, reggaetón un poco, incluso rancheras para la gente más del sur, ahora cumbia villera, lo fusionamos con lo que es idioma, instrumentos mapuche. Lo que voy a decir, mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. De quien manda en nuestro pueblo. Tú dices, no, escucha, Winca, lo que voy a decir. Huachequeche, por ejemplo, cuando lo estuve escuchando, claro, igual tiene sus letras fuertes, pero la música, la expresión musical, o sea, es sumamente alegre, o sea, es una cosa de por qué todo esto tiene que ser tan triste, tiene que ser tan dramático. El culchún y el flow para combatir. Así que escucha, Winca, no copa al enemigo y hacer olvidar el Nord y el Yam. Jamás lo llenar nuestro batidón. Huilliche la queche, una misma gente. Y escucha. Nosotros hablamos de nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra identidad, que el sentirnos orgullosos primeramente
y el conflicto mapuche, en general, los presos políticos, las problemáticas de tierra. Lo que voy a decir, mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, nunca la tendrás, el tema de nuestro pueblo jamás se apropiará. Bueno, nosotros fuimos en el mes de octubre al Pueblo Mapu y allá nuestros hermanos tuvimos la oportunidad de conocer a varios hermanos puelche y ellos nos contaban que allá no se escucha lo que más se escucha no es ni hip hop ni reggaetón, sino que allá es la cumbia villera. Aquí hay unos hermanos puelches, así que yo creo que hagamos una fafán para hacer fuerza a nuestra gran nación. ¡Ya, ya, ya, ya! Territorio mapuche, un solo un territorio mapuche, un solo Bueno, la idea de convocar tantos estilos musicales surgió principalmente para hacer un llamado a los jóvenes mapuches que a lo mejor están metidos o insertos en culturas musicales que no son propiamente mapuche y hacer un llamado identitario a esos jóvenes. Decirles, bueno, tú escuchas rock, tú escuchas ragamuffin, pero también eres mapuche y eso es el contenido de las letras de esa música y por eso quisimos abarcar tantos estilos para abarcar a más cantidad de jóvenes mapuches. Territorio mapuche, un solo territorio mapuche. Musicalmente y es medio divertido, pero yo creo que musicalmente hoy día hemos perdido la referencia. Si bien puede existir una música militante, la sociedad es diversa, por lo tanto tampoco podemos hacer que la música o que toda la producción musical sea exclusivamente militante. Yo creo que mientras exista más diversidad acerca de lo que sentimos nosotros los mapuches, o sea que vaya tanto de nuestras tristezas hasta nuestra alegría, eso contribuye a engrandecernos como pueblo. Los padres nuestros migraron a la ciudad y la cultura mapuche no estaba siempre presente, pero siempre estuvo presente que éramos mapuche y esa curiosidad, esa búsqueda se dio en tanto éramos mapuche. ¿Qué significaba ser mapuche para nosotros? Y ese sentimiento es el que transmitimos a través de las canciones, como esa búsqueda de nosotros mismos, de la identidad, y un llamado a los otros jóvenes para que busquen su identidad a través de las letras que nosotros hacemos. Nos venimos a encontrar todos juntos a cantar y a burruquear que la tierra mapuche mira ese mar a mar, cruzar la cordillera y el estado nacional. Si quieren guerra les daremos huelchan. Somos una sola raza y un mismo molven. Si es que acaso no me creen, lo digo en Mapudungun. Compugna, que estoy men. Mapun, territorio mapuche, un solo Tumbun, territorio mapuche, un solo timón. Mapun, Mapun, territorio mapuche, un solo Tumbun, territorio mapuche, un solo timón. Yo tengo la visión de que la espiritualidad no depende de la forma o el quimón mapuche no depende de cómo se transmita, sino de que debe transmitirse y mantenerse en el tiempo. La historia mapuche nunca ha sido estática. El mapuche siempre ha ido adecuándose a las circunstancias, ha ido utilizando las herramientas que han sido o intercambiadas o ganadas en batalla, como fuese, pero siempre ha ido incorporando elementos nuevos para poder subsistir como pueblo, para poder mantenerse en la lucha como pueblo. De los distintos grupos musicales mapuches que existen tanto a este lado, tanto en Gulumapo como en Puel Mapo, si por ejemplo hacen fusión no es ningún pecado, y si alguien los condena es porque ya está cayendo en una visión fascista de la cultura. Entonces
claro, yo he escuchado cosas tan anecdóticas, por ejemplo, como una vez en una presentación, un niño mapuche fue a tocar un violín y tocó precioso. Y alguien hace el comentario que por qué no tocó una tutruca. Entonces, para mí ese es un comentario sumamente sesgado, estúpido, limitado. ¿Sería posible plantearse una idea de arte mapuche? Para prepararse a trabajar en una pared tienes que alisar la pared, prepararla, ¿cachai? Entonces nosotros vimos que cuando hacíamos un mural venía la municipalidad, lo pintaba, a los días después la pintaba, ¿cachai? Pintaba las murallas. Ya cuando nos volvimos más perseguidos, ¿cachai? Y era una cosa que hacíamos un mural y lo venía a pintar así como en la tarde, ¿cachai? Lo hacíamos en la mañana y en la tarde ya estaba pintado. Entonces hacíamos estos diseños rápidos, tiramos un par de líneas y bien feas, venía la municipalidad y pintaba. Encima de eso volvíamos a pintar y volvían nuevamente ellos a repintar la pared en blanco, entonces quedaba así absolutamente lisa. Hacíamos 3 veces el mismo ejercicio y después hacíamos la inversión en materiales buenos para hacer un mural decente, porque ya no tenían más recursos la municipalidad para venir a borrarte los murales. La gente sigue reuniéndose en las ciudades activan, ¿ya? Y eso es lo que de alguna forma trata de plantear a los peñas. Esta cuestión es activa, la ciudad es la que activa ciertas cosas. La movilización en una protesta no se hace en las comunidades, ¿cachai? Entender la naturaleza de la ciudad, entender la naturaleza de estos otros seres, ¿cachai? Que no son mapuche, que pueden ser mapuche, que son mapuche quizás, pero en función de eso aprender a vivir, ¿cachai? Es saber vivir, ser más comunidad. Y uno se comunica, ¿cachai? Con sus prácticas, con sus oficios, y para mí el arte me funciona así. Quiero mostrarte que existe un arte mapuche, ¿ya? Que existe un arte mapuche que no necesariamente necesita hacer referencia a la cuestión vernácula, ¿ya? Sino que puede prescindir de todo exotismo, puede prescindir, ¿cachai? De toda aura metafísica, o aura épica, ¿sí? Oh, los guerreros mapuches, los mapuches místicos, o los mapuches emplumados, ¿cachai? Que puedo prescindir de todo eso para presentar un trabajo que tenga también consistencia sólida. Efectivamente se han cometido algunos delitos menores, otros no tan menores, por gente mapuche, a través de los cuales han reclamado y han hecho presentes sus derechos que han sido desconocidos por el Estado. Pero la reacción que ha tenido el Estado frente a esos delitos es absolutamente desproporcionada. Y así es que el Estado reacciona en contra de gente mapuche, acusándolos de terroristas por ejemplo, quemar algunos pinos o un bosque de pinos. Evidentemente, cuando el Estado acusa de terrorista a gente que jamás ha asesinado a alguien, o que no ha atentado contra la vida, o no ha atentado contra la salud o la integridad física de las personas, que solamente ha atentado contra la propiedad y los acusa de terroristas, se demuestra que el Estado lo que está haciendo es responder a los intereses de las empresas forestales o a los intereses de latifundistas del sur de Chile. Porque todos sabemos lo que es el terrorismo, y el terrorismo básicamente significa desprecio por la vida humana. Y aquí lo que ha habido son delitos contra la propiedad. Bueno, la comunidad decidió hoy día ocupar el camino porque el camino es nuestro. Es decir, nosotros cerramos el camino para que la gente no violente más. Todos los días violentan, queremos pasar una Navidad, un Año Nuevo tranquilo, no queremos más violencia. Desde el 2005, a finales de 2005, presenté un pedido de refugio político al Estado argentino por persecución política. La mayor parte de los presos que son defendidos por el movimiento mapuche son presos políticos, entendiendo que no son necesariamente presos por pensar de alguna manera. Muchos de ellos puede ser que hayan cometido algún delito menor, pero esos hechos que se han cometido tienen como finalidad un motivo político, tienen una motivación política. Y ahí es donde el movimiento mapuche debe precisamente reivindicar esos hechos. Debe reconocerlos como hechos que tienen una motivación política. Cuando se ha quemado algún bosque de pino, no precisamente por las personas que hoy están presas, precisamente el Estado no ha podido nunca hacer una investigación racional, justa, que lleve a determinar quiénes son los autores de los delitos. Pero aún pensando que pudiera ser un mapuche el que quemó un bosque de pino, asegurado seguramente, probablemente por una empresa aseguradora, un bosque de pino de una empresa forestal,
ese delito no tiene por objeto simplemente causar un daño, ese delito tiene por objeto hacer presente a toda la sociedad que esos bosques originan un daño irreversible al pueblo mapuche. A mí y a mi hermano nos acusaron de un atentado incendiario y lo calificaron como atentado terrorista a un camión de transporte forestal. Pero la reacción del Estado es la desproporcionada. Y por eso esa aplicación de esa ley antiterrorista que les permite utilizar, por ejemplo, testigos sin rostro, que permite que las penas que se aplican sean exageradas, increíblemente elevadas, y además que en Chile los delitos contra la propiedad son más graves que los delitos contra la vida. Nos reabrieron después otra causa más, que era por asociación ilícita terrorista, que era juntaron a todos los presos y nos hicieron una sola causa, nos acusaron de asociación ilícita terrorista. Del otro lado, mira, le dispararon a la yegua, mira. ¿Se agarraron a balas? Perdigones, son perdigones, mira, ahí entró el perdigón. Esos que dispararon, se los dispararon a la yegua. ¿Qué perdigones? No los van a ganar. ¿Guardaste el video? Sí. No los van a ganar, los desgraciados. Toma, hijo. Está bloqueado, ¿no es cierto? Sí. Ya, guárdelo bloqueado y este también guárdelo bloqueado en este momento. Guarda. Con el solo hecho de acusar a alguien de terrorista genera que muchas organizaciones internacionales no quieran apoyar a esos grupos porque se les tacha de terroristas cuando no lo son. El que haya esas acusaciones contribuye a nuestra música, en general, la sensación de rabia e impotencia que hay en muchos mapuches simplemente. Lo que se hace con la ley antiterrorista es proteger a determinados poderosos. Hay evidente violación a un debido proceso en el momento de la condena, hay persecución política hacia mí, hacia mi familia, hacia todo el pueblo mapuche. Uno todavía recorre comunidades y hay gente que te cuenta cómo salió entre los muertos cuando le quemaban las rucas. Creemos que eso sí es terrorismo. Creemos que sí es terrorismo cuando hoy día se hacen operativos policiales en comunidades con 500 pacos, carabineros, efectivos, en comunidades en 2, 3 casas, donde solo hay niños y mujeres muchas veces. Creemos que eso sí es terrorismo. La policía permanentemente está violando el derecho de las comunidades a vivir tranquilamente. Existe un especial enseñamiento con los niños mapuches. Yo creo que ahí es donde hay un tema que no se ha tratado adecuadamente. De hecho, una de las víctimas de la represión policial es precisamente un niño, Alex Lemun, que fue asesinado por un carabinero. La historia habla de Alex Lemun, o sea, el tema habla de cuando lo mataron, de lo que hizo luchando y sí, un poco lo que representa los jóvenes mapuches y la rabia y todo eso contra el Estado opresor. Jamás el presidente dijo nada cuando asesinaron a Alex Lemun, que también era un niño. Ahí no dice nada. ¿Por qué no dicen nada cuando las víctimas son niños mapuches? Lamentablemente lo que existe es el interés de proteger la inversión forestal en Chile, que en definitiva es la que paga las campañas electorales. Sí, las carretas van completas con poetas conectados al micrófono, el rap mapuche, este huichape te compone, azotando con verdades que dejan heridas, situaciones de vida, errores irreparables, como un cordero con mi pueblo degollado por un sable. Yo es inevitable que te hable de estos temas, porque la llama de mi sangre es la que quema, queriendo verme callado, sabiendo que mi pueblo aún no ha sido liberado, y es por eso que no callo, y es por eso que te canto y que tanto. Yo, si levanto mi puño, piensa que soy terrorista, y por eso que lucho contra los capitalistas, imperialistas, sistema. Mi abuela lloran con pena viendo a su hijo en la calle sin tierra para su ruca, y por eso no callo, no que me ponga bazooka, que levante la chueca, así que suene el chupuca. Yo quería verme bajo tierra, pero ellos no saben, no, que de la tierra yo nazco, por la tierra yo lucho, por la tierra me inspiro, mi ñuque maputa vida, y por eso la cuido, soy yo huechape dando por tierra, mapuche en mi filo, y levanto conciencia con las palabras que digo, yo, con las palabras que digo, porque son lágrimas,
son lágrimas, yo. Son lágrimas que caen derramadas por amor, son lágrimas que desahogan rabias y dolor, son heridas causadas por el daño del opresor, son heridas, lágrimas del corazón, son lágrimas que desahogan rabias y dolor, son heridas causadas por el daño del opresor, son heridas, lágrimas del corazón, son heridas, lágrimas del corazón. Hay informes incluso dentro del mismo estado a donde se dice cómo han reprimido comunidades indígenas y los efectos que hay dentro de los niños. O sea, ya estamos hablando que no es simplemente una violencia hacia el militante mapuche, o sea, no es una violencia al militante que sabe que si va a una protesta o si sabe que si va a una recuperación va a ser golpeado. En la Constitución dice que ningún grupo al interior del territorio chileno se puede arrogar la condición de pueblo. Y de hecho arrogarse esa condición está penado por la ley, ¿no? O sea, directamente uno reconocerse como mapuche está violando una ley, está cometiendo un delito. Somos los mapuches que venimos a luchar, no nos moverán, no nos moverán. La tierra es nuestra, entiende, la tierra no se vende. Los presos que se encuentran detenidos injustamente son la Lonco Juana Calfunao, que es mi madre, Antonio Carín Huentelao, que es mi padre, después viene los comuneros Guayquilaf, Carín Calfunao, que está en la alta cárcel de seguridad de Santiago, después viene Jorge Landeros Calfunao, que está acá, es comunero, y también viene Ernesto Lincopán, que es de la comunidad Nehuenquiñemapu. Bueno, ahora estuvimos haciendo un apoyo hacia los presos, ya con la música que podemos demostrar lo que estamos sintiendo, lo que está pasando en las comunidades, lo que se está viviendo, como el Estado chileno está acentuando la represión, y lo damos a traspasar en la música, en la historia. Eso. ¿De qué se está acusando a tu familia? De desórdenes públicos del 23 de diciembre. Por defender nuestras tierras, encarcelan a la gente, a mi gente. El Estado chileno da una maniobra y manda a Gendarmería a hacer señas para ponerse de acuerdo y después encarcelar a nuestros hermanos mapuches. Pero este es un problema masivo, o sea, acá tiene que levantarse todo el mundo, porque este es un problema no de hoy día, sino de mucho tiempo atrás. Nosotros transmitimos en la música la historia, lo que está pasando con nuestros antepasados, los guillatunes, cómo se hace una machi, cómo estamos reprimidos en las comunidades. Entran 300 carabineros en mi comunidad, a las comunidades a reprimir, cómo son golpeados los niños. Eso mostramos en nuestra música. Ya que no nos dejan hablar, tenemos que salir a cantar para que la gente nos escuche. A través de nuestra música la gente se puede lograr dar cuenta de lo que sucede. Y yo le mando a decir a todos los que puedan ver este video que no se dejen abatir por este Estado opresor, que lo único que hace por uno defender sus tierras, por hablar su lengua, te encarcelan. Hacen que la gente mire mal
que no aprendan, hacen que ojalá hubiera menos estudiantes mapuches que sean egresados de las universidades, para que haya menos mente, que los niños se levanten, que salgan a las calles a protestar lo que está pasando, porque esto no es una lucha solamente del pueblo mapuche, es una lucha más grande. Aquí va todo el mundo a luchar. Invito a todos los niños, a todas las personas adultas, a todos los que me puedan escuchar, que salgan a las calles, a rayar las paredes, a gritar, porque esto es algo mucho más que puede pasar. Chaltumay, Caucayán. Ya, yo. Liberación al pueblo, liberación. Tramito un sentimiento para el pueblo mapuche en mi canción. Yo me armado de valor para batallar, para luchar. Al caído levantar y a los presos liberar. Liberación al pueblo, liberación. Tramito un sentimiento para el pueblo mapuche en mi canción. Yo me armado de valor para batallar, para luchar. Al caído levantar y a los presos liberar. Ya, libertad a todos mis peñis que están detenidos solo por haber exigido sus derechos. Yo, resistiendo al sistema. Ya, gracias. Eso fue liberación.